Recordemos, Habacuc significa abrazo, un abrazo ardiente, un abrazo de oso, un abrazo especial. Entonces, bajo ese criterio, tenemos que entender los problemas que tenía Habacuc. Vamos a repasar un poquito de Habacuc. Habacuc es el único profeta que le hace preguntas a Dios. Normalmente los profetas tenían mucho que decir al pueblo porque Dios les había hablado, pero en este caso tenemos la figura de un profeta que de frente le pregunta a Dios. ¿Y por qué pregunta cosas Habacuc a Dios? Porque las circunstancias en las que Habacuc está viviendo en realidad representa nuestras propias circunstancias. Representa en nuestras vidas aquellas dificultades que nosotros vivimos en nuestro diario vivir y muchas veces no comprendemos por qué es que está sucediendo aquello. Entonces, preguntamos a Dios con mucha piedad, con mucho amor, pero queremos saber por qué Dios hace ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite que sucedan las cosas, no? En Birmania como 100,000 muertos, en China otros tantos miles de muertos en menos de una semana. ¿Qué hace Dios? ¿Y cómo están esas familias sufriendo? Entonces Habacuc tiene ese tipo de preguntas. En sí la pregunta de Habacuc es: Señor, ¿por qué castigas a tu pueblo con un pueblo tan sangriento, tan injusto como son los caldeos? Señor, hemos pecado, somos soberbios y tú tienes que castigar nuestra soberbia, pero castigas nuestra soberbia con alguien más soberbio como Nabucodonosor. Es terrible. Entonces Habacuc está mirando esta circunstancia y no comprende. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede estas cosas? Esa misma pregunta la trasladamos a nuestra vida diaria y preguntamos: Señor, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué aquel que hace tanta injusticia prospera? ¿Por qué aquellos que son malos logran ganar victorias en los juicios, en las cortes humanas? Y nadie puede hacer nada contra el poder de los injustos. Y un hombre que ama y teme a Dios mira ante los ojos de Dios y dice: Señor, ¿por qué sucede estas cosas? Y muchas veces, hermanos, sentados en nuestras camas, echados en nuestras camas, acostados en nuestras camas, preguntamos: Señor, ¿por qué? Y sentimos ese deseo de: yo quisiera hacer esto. ¿Ha pasado eso en tu vida? Señor, yo quisiera que pase esto, que suceda aquello. Y buscamos nuestra justicia sin comprender lo que Dios está haciendo. Entonces, Habacuc tiene ese problema. La nación de Israel está siendo castigada porque vivió en soberbia, se alejó de Dios. No quisieron obedecer el llamado de Dios. Dios envió a Jeremías y les dijo: arrepiéntanse o Dios los va a enviar al exilio. El pueblo no quiso arrepentirse, el pueblo apedreó a Jeremías, el pueblo despreció a Jeremías, el pueblo quiso matar a Jeremías porque les dijo que se arrepintiesen. Entonces Dios dijo: bueno, no quieren arrepentirse, al exilio. Y Dios los mandó al exilio. ¿Y con qué nación los castigó? Con Babilonia. Y Dios en el libro de Jeremías dice de Nabucodonosor: mi siervo, porque en ese momento Dios está usando a Nabucodonosor para castigar la soberbia. Pero Habacuc sigue mirando: Señor, ¿por qué usas a uno tan soberbio para castigar a tu pueblo? Pero algo que debemos aprender en este libro, en el libro de Habacuc, es que Dios nunca deja pasar la soberbia, ni a su pueblo, ni a los extranjeros. Castigó a su pueblo por su soberbia, pero luego podemos leer el libro de Daniel, cómo Dios castigó la soberbia de Nabucodonosor. Estuvo 7 años como una bestia, como un animal, comía hierba en el campo. Sus uñas crecieron como garras, sus cabellos como plumas. Estaba rechazado por los seres humanos por su soberbia. Dios no perdona la soberbia ni de su pueblo ni del extranjero. Eso es lo que necesitamos aprender de Habacuc. Pero Habacuc habla mucho más. Y llegando al capítulo 2 de Habacuc, entramos en el capítulo 2 de Habacuc, por favor, descubrimos algo muy interesante. Dice el verso 1: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc está pensando mucho en este problema. ¿Por qué prosperan los malos?
no entiendo, Señor, si tú eres un Dios justo, deberías acabar con la maldad. Entonces, no puede entender, pero hay una actitud muy buena de Habacuc. Y la actitud de Habacuc es esperar en Jehová. Esperar en Jehová. ¿Sabes qué, Señor? Yo no entiendo en este momento qué es lo que estás haciendo, pero sí confío en que lo que tú haces es correcto. Así es que, aunque no comprendo, voy a esperar en ti. Y esa es la actitud que toma Habacuc. Y Habacuc dice, bueno, me pondré en el muro, pondré allí mi pie y velaré, esperando que seas tú quien me hable, esperando respuesta tuya y no atribulándome en mis propios pensamientos. Habacuc muestra su confianza plena en Dios. Nosotros necesitamos traspasar una orilla, hermanos. Nosotros necesitamos mirar hacia Dios. Muchas veces nos enfocamos en lo nuestro y nos desesperamos de estas situaciones sin poder lograr ver el otro lado. Quiero dar un ejemplo en este punto. ¿Han notado que siempre tenemos problemas con algún vecino? Siempre hay problemas. Por ejemplo, hablando de pueblos, hay pueblos que se pelean, que no quieren ni mirarse. Y es terrible, no quieren saber nada el uno del otro. Sobre todo cuando hay conflictos. Cuando hay conflictos, la gente se odia, solo por el nombre. Cuando el Perú estaba en conflicto con Ecuador, si un peruano iba a Ecuador y decía, soy peruano, ¿qué hacían con el peruano? Wow, era terrible, terrible era. Tuve la oportunidad de estar en Ecuador en pleno conflicto. Me pidieron mi pasaporte, presenté mi pasaporte. Ah, peruano. Apenas se enteraron que era peruano, me dieron duro, me hicieron de todo. Pregunta por aquí, pregunta por allá, querían buscar 3 pies al gato. Hay esa rivalidad, ¿no? Siempre hay una rivalidad terrible. Bueno, en una pequeña historia, había un hombre que vivía a un lado del río y los de este lado del río despreciaban a los del otro lado. Tenían una rivalidad terrible, nadie quería mirarse, nadie quería saber nada el uno del otro. Un odio tremendo, no querían saber nada. Un buen día, la hija de este hombre se enamora de un joven del otro lado y se casa. Y se va a vivir al otro lado. Ahora este hombre miraba al otro lado y empezó a amar a la gente del otro lado. Y recién abrió su corazón a la gente del otro lado. ¿Te imaginas a ti como mamá, papá, que tienes tu hijo y se casa con un ecuatoriano? Ya vas a empezar a saber quién es el presidente, el primer ministro, vas a empezar a amar a ellos. Y eso es lo que hizo Habacuc. Mira, no me voy a concentrar en lo mío. Tengo que traspasar, tengo que mirar más allá, tengo que hacer una alianza con Dios para entender las cosas de Dios. Si la gente pudiese hacer eso, traspasar el río y mirar a Dios, estar en las cosas de Dios. La gente vive divorciada de las cosas de Dios. Cuando tú quieres hablarle de Dios, la gente está dispuesta a cerrarte la puerta en la cara. Cuando tú te acercas a las personas a hablarles de Dios, te rechazan inmediatamente. Entonces la gente necesita tomar ese paso de pasar la frontera y entender las cosas de Dios. Y Habacuc hizo eso. Habacuc confió, esperó en Jehová. El salmista David escribió un salmo después de haber experimentado una persecución cruel. El rey Saúl quería matar a David y buscaba ocasión para matar a David. Lo persiguió, buscó cómo matar a David y el pobre David tuvo que escapar de el rey Saúl. En esa experiencia de persecución, el rey escribió este salmo y se encuentra en 2 versículos de la Biblia. En Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 31, y en el libro de Salmos, capítulo 18, verso 30. En los 2 aparece esto, escrito por David. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué bonitas palabras de David. Un hombre que está siendo perseguido para matar. Y él escribe, Jehová es mi escudo si yo espero en él. Si yo puedo poner mi confianza en él, él es mi escudo. En el libro de Salmo, David sigue escribiendo, Salmo 37:9 dice,
porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esperar en Jehová. Y Habacuc es lo que decidió hacer. No entiendo, no comprendo las cosas que están pasando, pero voy a esperar en Jehová. Voy a confiar plenamente en Jehová. Hermano, cuando en tu vida estás pasando cosas terribles, difíciles de entender, circunstancias duras, este es el momento en el cual tú tienes que esperar en Jehová. Jehová va a hacer, Jehová sabe lo que va a hacer y Él está haciendo las cosas correctas. Entonces Habacuc nos enseña y nos dice, debemos esperar en Jehová. Un niño se acercó a su papá y le dijo, papá, ¿el diablo es más grande que yo? Y el papá le contesta al hijo y le dice, sí, hijo, es más grande que tú. Y papá, ¿el diablo es más grande que tú? Y el papá le contesta y le dice, sí, hijo, el diablo es más grande que yo. Y el niño se pone a pensar y dice, ¿Y papá, el diablo es más grande que Cristo? Y el papá le dice, no, hijo, el diablo no es más grande que Cristo. Entonces no tengo de qué tener miedo. Confianza en Dios, confianza plena en Dios. ¿Es lo que tú crees? Habacuc decidió esperar en Jehová. Decidió decir, yo voy a esperar en Dios. Él tiene que estar haciendo lo correcto. Cuando las personas confían en Dios. Y eso es lo que buscaba Dios siempre en la vida de las personas. El pueblo está sufriendo, Habacuc ve ese sufrimiento, y una vez que Habacuc decide esperar en Jehová, miren los resultados. Capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Bien, más. Y en este caso se puede traducir también con el pero, es lo mismo. Pero el justo por la fe vivirá. Es decir, que aquel orgulloso que se ha vuelto soberbio contra su prójimo, que ha hecho maldades contra su prójimo, ¿vivirá? No vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Y empieza Habacuc a recibir la respuesta de Dios. Y Dios le está diciendo a Habacuc, ten paciencia, tranquilízate, porque yo no voy a abandonar al justo. Ese no es mi plan, no es mi meta, no es mi camino, no es mi forma de ser. El justo, por la fe, vivirá. Luego Dios sigue añadiendo más detalles para que Habacuc esté tranquilo. Y en el verso 13 del capítulo 2, habla sobre su justicia. Verso 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios o de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Entonces dice, Dios va a hacer justicia. Y el capítulo 2 empieza a hablar de los ayes. Ay de aquel que hace esto, ay de aquel, porque Jehová llenará la tierra de su gloria. Jehová va a cubrir toda la tierra y pobre de aquel que está en pecado. Incluyendo a estos hombres perversos que invitan bebidas alcohólicas a los demás. Ay de aquellos, dice Habacuc. Entonces viene tranquilidad al corazón de Habacuc porque ahora sí comprende, bueno, el soberbio puede florecer un momento, pero la justicia de Dios siempre va a estar presente, va a gobernar el mundo entero. Y Habacuc recibe esta enseñanza que al fin y al cabo la gloria de Jehová cubrirá toda la tierra. Nadie puede sobrevivir con orgullo, con soberbia. Dios va a llegar a ellos. Luego en el capítulo 3 encontramos algo bellísimo. El capítulo 3 nos empieza a hablar sobre el regocijo que siente Habacuc al entender que Dios está en control a pesar de las dificultades, a pesar de tanta dificultad.